gracia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá, y no ¿qué? Y no tardará. Ahora, el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no me agradará. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino somos de los que creen y alcanzan la salvación. Amén. Mis hermanos, esto está en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Y saben, la palabra de Dios, mis hermanos, nos asegura de que nosotros, mis hermanos, la historia nuestra, el fin de nuestra historia ya está escrita. Dice que saldremos vencedores por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. No definamos nuestra vida, hermanos, por una temporada mala. No definamos, hermanos, que nuestra vida es triste o no vale la pena por un momento que estemos pasando de dificultades. Las circunstancias siempre cambian. Y nosotros que caminamos con Cristo Jesús, mis hermanos, las situaciones Él las cambia. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos, de que Enoc caminó con Dios. ¿Y cuánto tiempo caminó con Dios? 300 años caminó con Él. Y mis hermanos, lo único que Dios le pidió a él, no le pidió nada excepto que caminara ¿con quién? Con Él. Es todo lo que Él le pidió que hiciese. Y saben, mis queridos hermanos, Enoc caminó con Dios tanto tiempo. Y él se conoció como, y por eso, por haber caminado con Dios. Y mis hermanos, él definió a toda una generación por su caminar con Dios. Había otro Enoc en aquellos tiempos, y aquel otro Enoc hizo una ciudad y fue conocido por los aspectos sociales, por el poder, por todo lo demás, la fama. Pero mis queridos hermanos, Enoc, ¿saben? Él fue conocido. ¿Por qué? Por caminar con Dios. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Enoc? Te quiero tanto, nos conocemos tanto. ¿Sabes qué? Vente conmigo, vámonos a casa. Amén. Y por eso fue conocido Enoc. Así que yo los animo a caminar en el nombre de Jesús. Miércoles de noche pasado pasé a visitar a una familia que, mis hermanos, como muchas familias de nuestra iglesia, saben, enfrentando dificultades, pero el que enfrenta dificultades con Cristo Jesús las enfrenta de una manera diferente. Amén. Y saben, estuvimos ahí, oramos con ellos y con la ayuda de Dios, mis hermanos, salí de ahí sabiendo de que este hogar no va a retroceder, que este hogar y esta familia con sus hijos van a salir adelante, ¿ok? Van a ser victoriosos, y que la temporada difícil que están pasando ahora no va a definir el futuro de la familia de ellos. No importa lo que estemos pasando, hermanos, tenemos que seguir adelante. El que viene, vendrá y no tardará. Hemos estado viendo, queridos hermanos, una serie de temas. Hablamos sobre lo que es la depresión, la ansiedad. Hablamos acerca de las tormentas, hablamos del desánimo. Y ahora sería nuestro cuarto sermón de esta serie que hemos estado tratando, específicamente tratando algunas cosas que tienen que ver con nuestro diario vivir. La semana pasada hablamos sobre la culpabilidad, ¿ok? ¿Cuántos se han sentido culpables anteriormente en su vida? Yo creo que todos experimentamos la culpabilidad. Es más, ¿saben? Este sentimiento de la culpabilidad, ¿ok?, es tan común en nuestra vida. Lo experimentamos a diario y no necesariamente lo experimentamos, ¿ok?,
por haber violado o quebrantado alguna ley, alguna cuestión, ¿verdad? Como, ¿verdad? Algún mandamiento de estos ¿verdad? De la fornicación, el adulterio, idolatría, etcétera, etcétera. No. Podemos experimentar el sentimiento de la culpabilidad a diario, en nuestro diario vivir, en si hicimos algo por nuestros hijos o no, en si cumplimos algún deber o no, ¿ok? Esto es tan común en nuestras vidas que si lo manejamos bien, hermanos, y eso es lo que quiero hoy concluir, ¿ok? Quiero concluir esta noche, este sermón, esta serie, específicamente la culpabilidad, hablando de cómo nosotros debemos de tratar, cómo enfrentar la culpabilidad, porque una culpabilidad mal manejada, ¿sí?, nos vuelve ansiosos, nos lleva a la depresión, nos lleva a hacer cosas, hermanos, que de otra manera, ¿ok? Eso, el que cree en Dios no debería estar experimentando y siendo atrapados por los sentimientos de la culpabilidad que vienen en nuestro diario vivir. Así que no estoy hablando de la culpabilidad aquí de un adúltero, no estoy hablando de eso específicamente, aunque eso es parte, pero estoy hablando de la culpabilidad que cargamos ya, ¿ok? Ya la cargamos, es parte de nuestra naturaleza, y vamos a despejar un poquito más este tema, vamos a abrirlo y vamos a entrar un poco más en la profundidad. Les conté, mis queridos hermanos, de un caso de unos muchachos que ellos guardaron un secreto de un muchacho, de amigo de ellos, que se había ahogado. Por 2 años guardaron este secreto y mostraron en su vida los siguientes síntomas, porque ellos guardaron este secreto. Estaban psicológicamente perturbados, emocionalmente estaban alterados. Guardaron bien el secreto, hermanos, pero saben, el secreto dio frutos. Los psiquiatras, ¿ok?, se dieron cuenta de estos muchachos jovencitos, cómo esa culpabilidad los estaba carcomiendo, queridos hermanos. La culpa no se ahogó, ¿ok? La culpa no se ahogó. Se ahogaron ellos a un compañero, pero la culpa no se ahogó, sino que siguió flotando, siguió siendo parte de la vida, de la experiencia de estos muchachos. Este sentimiento no lo ahoga ni el dinero, ni el tiempo, ni la sustancia, ¿ok? Me ha tocado a mí ver casos de hombres y mujeres que en los últimos momentos de su vida están luchando para poder morir, terminar su caminar en esta vida, liberándose de cargos de conciencia que no pudieron ellos terminarlos cuando pudieron haberlo hecho. Yo te puedo decir en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, que tú y yo debemos de vivir sin los sentimientos de culpabilidad destruyéndonos a nosotros. Los podemos experimentar, ¿ok? Y establecimos la semana pasada de que la culpabilidad es un sentimiento resultante de la transgresión de un deber, de una ley o una regla o una norma, ¿ok? Y saben, para experimentar la culpabilidad usualmente iniciamos con el dicho, ¿verdad? Debería yo hacer esto o lo otro, ¿ok? Yo me levanté esta mañana y yo dije, debería ir, ¿a dónde? Al gimnasio. Pregúntenme si fui, mis queridos hermanos. No fui. Y me sentí culpable. Y entonces, para iniciar el ciclo de la culpabilidad, hermanos, si tú eres consciente, tú te vas a dar cuenta que esto lo haces todos los días y hasta lo hacemos inconscientemente. Debería orar, debería de leer la Biblia, debería de ir con mis hijos,
debería de llamarle a mis hijos, no debería de trabajar, debería estar en casa con mis hijos, debería salir temprano, debería. Siempre utilizamos esta palabra, ¿saben? En el diario vivir, ¿ok? Y no estoy hablando aquí de quebrar los mandamientos, el adulterio, el asesinato, robar, no, eso no, aunque verdad es de la experiencia humana, pero esto no lo están practicando ustedes. Bueno, quién sabe, ¿verdad? No. Lo que sí sé es de que hay cosas que debemos de hacer todos los días y que nos sentimos al final del día culpables porque no las hicimos. Y luego, cuando pensamos, debería de hacer esto, entonces quiero entrar a la acción o a la inacción. Hago o no hago, depende lo que me digo que debemos de hacer. Pero ¿saben en qué está basado, mis hermanos, el querer hacer algo? Está basado usualmente, con el deseo de cumplir algo, de hacer algo. Pero muchas ocasiones operamos porque deseamos ser aceptados, deseamos ser notados o queremos sentirnos bien, no sentirnos mal, no sentirnos incómodos. Y usualmente hacemos estas cosas, ¿por qué? Porque operamos muchas veces bajo el sentimiento de la culpabilidad. Y cuando actuamos, y hacemos las cosas, usualmente terminamos sintiéndonos bien temporalmente, pero ahí viene otra vez ese sentimiento. Aunque lo hacemos, no estamos felices, no estamos satisfechos o aún nos sentimos mal. Queridos, les comenté la semana pasada de que tenemos nosotros una caja en nuestra mente que se llama nuestra conciencia, que esta es la que nos dice si estamos haciendo bien las cosas o no, pero esta ha estado afectada. Nosotros nos podemos sentir, mis hermanos, culpables, y buscar restaurar aquello que hemos hecho mal o que no estamos cumpliendo. Pero entonces nuestra conciencia por el pecado ha estado ya dañada como esa computadora que tenemos en casa. ¿Cuántos alguna vez han visto una computadora se les ha llenado de virus, verdad? Si usan peceras, así les digo yo, las peceras, ¿saben cuáles son las peceras, verdad? Las PCs, las que no son Apple. Los productos Apple, mis hermanos, las Mac, son caras, pero les voy a decir algo, esas no tienen virus, compren esas, hermanos, promoción, ¿verdad? Aquí Apple no me está pagando nada por hacer esta promoción, pero yo tengo una computadora, 8 años, 9 años tengo con ella, la laptop, una viejita que cargo allí, ni una vez se me ha invirulado, pero las otras, las peceras, así le llamo yo, en México las peceras son los combis, ¿verdad? Los carros esos que lo llevan a uno, ¿no? Al centro, al pueblo, al mercado. Bueno, se llenan de virus y comienza a actuar. Oigan, la computadora cuando está alterada, tú la ves que está bonita por fuera y todo, pero comienzas y tiene un virus, comienza a actuar, le das comandos y hace otra cosa. ¿Saben? Nuestra conciencia ha estado también alterada en relación a experimentar lo que es los sentimientos y especialmente los sentimientos de la culpabilidad. Por ejemplo, puedo ser culpable, pero no sentirme culpable. Podemos llegar a tal grado donde hacemos cosas, pero ya no nos sentimos culpables, y esa es la indicación de que algo mal está en nuestra conciencia. La hemos violado tanto que ya hay áreas de nuestra conciencia, específicamente en algunos roles que jugamos, que ya no nos sentimos mal. Y saben, esto puede llegar a un grado extremo, ¿sí? Donde yo hago el mal, lo practico, aún el mal extremo, aquel que daña, aquel que destruye hogares, familias. Y saben, hermanos, ya no me siento yo mal. Puedo también sentirme culpable sin ser culpable. Vivir con un sentimiento de culpabilidad. Y hay muchas personas que he conocido así. Hablaba con alguien que me decía que se sentía
culpable de que su esposo la golpeara y que extrañaba que su esposo la golpeara. ¿Pueden ustedes creer eso? Es una alteración, hermanos, de nuestra conciencia. Y la semana pasada concluimos, y para poder entrar, ¿verdad?, a lo que fue el tema, les hice la introducción, mis hermanos, que en la palabra de Dios, el caso de David, quien tenía una conciencia limpia, una conciencia pura, pero al final, queridos, él violentó tanto su conciencia cuando él vio a la mujer de Urías y la codició, la llevó al punto, lo llevó este pensamiento, y en cada paso él se estaba sintiendo culpable. Pero era tanto la pasión, era tanto el placer que este hombre lo ataba, que, mis hermanos, violó la conciencia, la violó, y ese sentimiento de culpabilidad, hermanos, lo hizo tan parte de él, que llegó al punto de no solamente dormir con ella, sino también asesinar al esposo. Y, queridos hermanos, se desató en David tal violación de conciencia, tanta culpabilidad, hermanos, que la conciencia ya no le dictaba, ya no le hablaba más. Queridos hermanos, y hoy yo quiero decirles que si nosotros hemos o luchamos con sentimientos de culpabilidad en cualquier área, ya sea, hermanos, en nuestra salud, como padres, específicamente cometiendo aquellos actos que sabemos nosotros que no son, y nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos está indicando que nosotros no debemos de realizar, mis hermanos, una persona que vive atado a los sentimientos de culpabilidad va a experimentar lo que experimentó David. Dice David en Salmos 32, 3 al 5, que con esa conciencia cauterizada, esa conciencia, esa culpabilidad, hermanos, que ya lo hizo parte, se internalizó en él. Dice la palabra de Dios, David dice: mientras yo callé, fíjense, mientras yo no hablé de mi culpabilidad, mientras yo guardaba estos secretos, mientras yo cargaba en sí esto en mí, fíjense lo que sucedió. Mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí. Dice, mi pecado entonces yo te lo declaré. Habían pasado, mis hermanos, ya 9 meses. Ya iban a ser el hijo que había sido el resultado de sus actos pecaminosos. Hasta ese entonces su conciencia, mis hermanos, ya no le hablaba. El Espíritu Santo ya no estaba penetrando en su mente, mis hermanos, pero él entonces abrió su boca. Lo importante, mis queridos hermanos, de hablar de esto, lo importante de sacar aquellas cosas, hermanos, que por muchos años, quizá como cristianos, no los hemos confesado, no los hemos enfrentado. Y saben, podemos vivir con esos cargos de conciencia que nos están consumiendo, pero dice, mi pecado te declaré. Y dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad ¿de qué? De mi pecado. Por aquellos cargos de conciencia, mis hermanos pequeños, o por aquellos cargos de conciencia grandes, ¿saben? Tenemos a un Dios todo misericordioso que dice que Él perdona la maldad. Él escucha nuestra confesión. ¿Cómo es que Dios vino a David a hablarle, a decirle lo que él estaba experimentando? ¿Cómo es que vino Dios a hablar con él y a traerlo de vuelta a la conciencia? ¿Saben? La palabra de Dios nos lo indica. Y vino, hermanos, el profeta Natán, vino enviado por Dios, porque él quería salvar a David
del sentimiento de la culpabilidad. Era tanto el sentimiento de la culpabilidad, hermanos, que David estaba completamente destruido. Satanás se había apoderado ya de su mente, de su cuerpo, por medio de la culpabilidad. Y mis hermanos, David estaba sumido completamente en esto y ya operaba solamente basado en su culpabilidad. Pero bendito sea Dios, hermanos, de que Dios no lo dejó. Dice la palabra de Dios en segunda de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 en adelante hasta el 12, mis hermanos, cómo es que Dios trató con David en relación al sentimiento de culpabilidad por el pecado que él había cometido. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor envió a Natán ante David, y al llegar le dijo: había dos hombres, le comenzó a contar una historia. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola cordera, que había comprado y la había criado. Había crecido con él y con sus hijos comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su seno. Ya la tenía como a una hija. Pero un viajero llegó a la casa del hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para dar de comer al viajero, amigo de él, que lo visitaba, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la aderezó para su huésped, la preparó, hizo una carnita asada, hermanos. Y entonces se encendió cuando David escuchó. Fíjense ustedes, David escuchó esto, se encendió la ira, el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: viva el Señor. Fíjense David aquí hablando: viva el Señor, que ese hombre es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Ay, Señor. Y aquí viene la reprensión. Versículo 7. Entonces le replicó Natán a David: tú eres ese hombre, David. Tú eres ese rico. Tú eres el que viniste a agarrarle a ese hombre su única oveja que tenía. Tú eres el que has operado sin compasión, sin misericordia. Tú eres ese hombre culpable, David. Mis hermanos, quiero volver a versículo 1, donde dice: entonces el Señor envió a Natán ante David. ¿Saben? El pecado de David fue desagradable a Jehová, pero David no escuchaba la convicción del Espíritu Santo ni a su conciencia, ya no más. Ahora Dios tuvo que enviar a alguien más a hablarle a David. Dios misericordiosamente sigue hablando incluso cuando David no desea escuchar. Bendito sea Dios, hermanos, por aquellos que llegan a ser mensajeros en nuestra vida. Que cuando nosotros ya no somos conscientes, cuando Dios ya no escuchamos su palabra, ya no la estudiamos, mis hermanos, Dios envía a un mensajero, a una mensajera, un mensaje a alguien para poder hacerte conciencia. Dios misericordiosamente sigue hablándote aun cuando tú y yo no escuchamos. Sin embargo, nadie debe de confiarse, queridos hermanos, de que Dios hablará por siempre al pecador que no se arrepiente. Hay un momento, hermanos, como dice en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. 120 años Dios habló a aquella gente antidiluviana. Habló con ellos para que se arrepintieran. Oh, mis queridos hermanos, Dios sigue hablando, pero el único que le permite escucharlo somos tú o somos yo. Mis queridos hermanos, anteriormente, saben, el profeta Natán le había entregado un mensaje de gran bendición para David. Le había traído mensaje maravilloso y pensaba que
David sabía que Natán no era un crítico negativo, sino que era su amigo. Pero ahora, este que era amigo de él, viene y le habla y le trae un mensaje que lo despierta, mis queridos hermanos. ¿Saben? Las personas aún más cerca de nosotros, Dios las utiliza para que hable a nuestra conciencia, para que hable a nuestro camino donde nosotros estamos. Vino Natán y le cuenta sobre estos dos hombres que estaban en esta ciudad. En aquellos días se utilizaban las mascotas, y las mascotas en aquellos días eran un cordero. Y Natán le describe de que el hombre rico que vino, ¿verdad?, teniendo a visita, no quiso matar de las muchas ovejas que él tenía y de las vacas, así que él fue y agarró. Dice que no quiso tomar de sus ovejas, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Mis hermanos, el pecado que tiene a David lleno de un sentimiento de culpabilidad terrible, ¿saben cuál es? Mis hermanos, es el robo. David está aquí describiendo que el sentimiento de culpabilidad era causado porque David le robó algo a otro hombre. Le robó su esposa. Esto es un caso, mis hermanos, extremo. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, no cumplimos con nuestro deber, muchas veces le podemos estar robando tiempo a nuestros hijos, le podemos estar robando tiempo a nuestros esposos, le podemos estar robando tiempo a Dios, le podemos estar, mis hermanos, el sentimiento de culpabilidad cuando no cumplimos un deber es un robo, un robo. En este caso era el adulterio y la inmoralidad sexual, que son robos, tomar algo que no nos pertenece. Y mis hermanos, cuando nosotros le robamos tiempo a Dios, le robamos tiempo a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, que debemos de pasar, y las indicaciones de Dios son claras, mis hermanos, operar bajo el sentimiento de culpabilidad no va a llevar a nada, mis queridos hermanos. Yo te propongo algo en esta noche en el nombre de Cristo Jesús, de que Él puede hacer que tú, el tiempo que has robado, aquellas cosas que no has hecho, que has terminado quedándote con ellas y que te has robado tu propia salud, mis hermanos, yo te digo una cosa: Dios desea que tú operes no basado en el punto de la culpabilidad. Él quiere que tú y yo operamos basado en una conciencia limpia y tranquila para la honra y gloria de Dios. Amén. Los sentimientos de culpabilidad terminan siendo por algo que nosotros nos hemos quedado, que hemos robado. ¿Saben? El furor de David se encendió. Dice el versículo que él dijo: Natán, viva Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Saben, mis hermanos? Cuando nosotros experimentamos mucho sentimiento de culpabilidad, cuando venimos a la iglesia y venimos aquí, hermanos, ¿saben? Cuando nos pagan, no damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, violamos nuestra culpa, nuestra conciencia, y venimos a la casa de Dios y saben, eso termina siendo que robo en el tiempo, en lo que le pertenece a Dios, en lo que le pertenece a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios de que David se encendió con furor. Fíjense, Natán no le pidió a David, no le dijo: a ver, David, dime tú, ¿cuál debe ser el castigo o tu decisión judicial? David solito, miren ustedes lo que hace los que viven con sentimientos de culpabilidad. David asumió naturalmente, mis hermanos, que la historia era verdadera, y David, emitió una sentencia para el hombre culpable, porque la conciencia de él estaba siendo
llevada y estaba siendo ahogada por la culpabilidad. Él dijo: el que tal hizo es digno de muerte. Saben, afectado por su propia culpa, ¿ok? Por su propia culpa, él ordenó la sentencia de muerte para este hombre, a pesar de que no era un crimen penado con la muerte. El pecado de él sí era para morir. Pero el agarrar una oveja de alguien, o una vaca, o un buey, lo que sea, y utilizarlo para ti, la ley no decía que esa persona debía de morir. Pero David, ¿saben la culpabilidad que él tenía? Él era más severo con los pecados de los demás que con su propio pecado. Maximizó él la falta de los demás. ¿Y saben? Dijo él: debe de pagar la cordera con 4 tantos. David, hermanos, supo que penalizar al hombre rico, incluso con la muerte, no era suficiente. Fíjense ustedes. ¿Saben por qué dijo con 4? Él estaba citando la Biblia. Él estaba citando un texto bíblico del Antiguo Testamento. Tengo noticias para ustedes. Cuando nos encontramos con sentimientos de culpabilidad, ¿ok?, podemos conocer bien la palabra de Dios y aún la podemos nosotros recitar. David estaba recitando Éxodo 22:1, que dice que cualquiera que robe un buey o una oveja o lo degollare, lo vendiere, debe de pagar aquella con 5 y por aquella oveja 4 ovejas. Él estaba citando la palabra de Dios. Mis hermanos, podemos conocer la Biblia, pero estar distante del autor de la palabra de Dios. Completamente distantes. Y nosotros venir aquí con sentimientos de culpabilidad. Mis hermanos, Natán le dijo: tú eres aquel hombre. Con esto, mis hermanos, Natán tenía que impactar la vida de David. Tenía que impactarlo para que viera su pecado, mis hermanos. Pero impactándolo, asustándolo, mis hermanos, no era suficiente para que David, ahora aquí Dios está tratando de rescatarlo de los sentimientos de culpabilidad. Oh, mis queridos hermanos, aquí es donde Dios comienza a operar, y como operó con David, opera con nosotros también. Él tiene que impactarnos. Él tiene que traer un mensaje. Mis hermanos, Dios nos acusa y nos condena, ¿saben?, para poder despertar, para poder salir, agarrar aire, porque esos sentimientos, mis hermanos, de culpabilidad nos están ahogando. Mis hermanos, él tenía, David, en ese momento, dice la palabra de Dios, hermanos, de que él comenzó por primera vez a sentir la liberación, el deseo de poder ya no vivir con esa culpabilidad más. Ahora estaba él, Dios a través de su espíritu lo estaba llevando para que buscara el camino de la liberación de esos sentimientos de culpabilidad. Mis hermanos, Natán le dijo por medio de Dios: yo te ungí, David, yo te libré, yo te di la casa de Israel y de Judá, y si no, esto no fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Saben? David estaba operando ya bajo la ingratitud. Tantas bendiciones que tenía, mis hermanos, para que él fuera a robar, todavía pidiendo, quitando, mis hermanos, causando tanto dolor. Natán le dijo: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Mis hermanos, claro, él tuvo en poco la palabra de Jehová. No solamente lo tuvo la palabra de Jehová en poco, sino lo tuvo a Dios en poco también. Mis queridos hermanos, yo quiero decirles de que David despertó y con unas simples palabras,
con 3 palabras, mis hermanos, en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Mis queridos, la confesión de David no minimizó su ofensa. David se dio cuenta en ese momento de que había pecado especialmente contra Dios. Pequé contra Jehová. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, de que él en ese momento con pocas palabras, mis hermanos, no tuvo un discurso como lo tuvo Saúl, no, sino que con 2, 3 palabras, mis hermanos, fueron la señal de que su espíritu, su conciencia estaba siendo despertada por el Espíritu Santo. No busca encubrir el pecado, no se busca una forma de escapar. Él no da pretextos, no dice nosotros. Él no incluyó a Betsabé allí, porque Betsabé también era culpable, pero ella era la víctima de todo esto también. Él abusó su poder y su autoridad. Y mis queridos hermanos, fue allí donde David, la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Otros hombres hubieran cubierto sus pecados, sus faltas, pero no David. Dijo pequé, no dijo nosotros, dijo pequé. Él pecó, mis hermanos, fue al punto. Él dijo: yo pequé contra Jehová. Después de meditarlo, mis hermanos, David pudo decirlo en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios. Ahí está una conciencia despierta. Ahí está experimentando un sentimiento de culpabilidad verdadero, porque hay sentimientos de culpabilidad falsos también. David, mis hermanos, él nos da el ejemplo de lo que la verdadera confesión hace. ¿Y cuáles son, mis hermanos, esos parámetros que debemos nosotros llevar a cabo? Te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Yo dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor. Siendo específico, yo reconozco mis transgresiones. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Salmos 130, versículos 23 y 24. Miren lo que dijo David: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. En ti está la fuente de la vida, y en tu luz podremos nosotros ver la luz. ¿Saben lo que experimentó David? De la culpabilidad se fue a la tristeza. De la culpabilidad, hermanos, que él estaba atrapado en una culpabilidad falsa. Ahorita voy a mostrar lo que la culpabilidad falsa hace. A experimentar una culpabilidad correcta, una culpabilidad de Dios. Él, después de que supo que Dios lo llevó a ese punto, experimentó tristeza. Pero mis hermanos, la Biblia, y saben, la Biblia, y solamente la Biblia, es el manual de psicología más perfecto para cambiar a todo hombre y a toda mujer, hermanos. Yo, cuando trabajaba en la psicología, fui entrenado, hermanos, a usar 3, 4 líneas, teorías para ayudar a las personas para salir de la depresión, la ansiedad, los miedos, todo esto, que fueron estudiados por grandes hombres, grandes pensadores, en relación a lo que hacen los pensamientos, lo que hacen los sentimientos, cómo tratar aquellas cosas psicológicas y cambiarlas. Todas las escuelas estas que nos enseñan, saben, pero no hay una escuela, mis hermanos, más perfecta que la escuela de la palabra de Dios. Y saben, para combatir los sentimientos de culpabilidad, él experimentó una tristeza que la palabra de Dios dice
en 2 Corintios 7, 8 al 10, dice: si bien os entristecí con mi carta, no me pesa, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, ahora me alegro, no porque os hayas entristecido, sino porque vuestra tristeza os llevó al arrepentimiento. Mis hermanos, culpabilidad, y entonces va a la tristeza que lleva al arrepentimiento. ¿Y cuál es esa tristeza? Dice: vosotros os entristecisteis tal como Dios lo quiere. Hay una tristeza que Dios quiere que experimentemos, mis hermanos, cuando Él está puliendo, purificando nuestras almas, de modo que nosotros de ninguna manera os hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, de lo cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce ¿qué? Produce muerte. Hay una tristeza, hermanos, que nosotros nos puede embargar estos sentimientos de culpabilidad, pero no es la tristeza de Dios, es la tristeza que produce muerte. Vamos a ver cuál es la tristeza que hemos venido con ella desde el nacimiento, desde el pecado original de Adán y de Eva. Porque toda psicología, mis queridos hermanos, parte desde la creación, parte desde el Edén, parte y comenzamos a entenderla cuando el hombre y la mujer cayó. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice y nos enseña el origen de la psicología humana y también de la divina. Oh, mis queridos, la tristeza, según el mundo, mis hermanos, ¿saben? Cuando es según de Dios y cuando es según el mundo, la tristeza que viene de, y cuando digo del mundo, mis hermanos, estamos hablando, de la naturaleza caída, del pecado. Personas que no conocen de Dios, que no saben lo que pasa dentro de ellos y operan, hermanos, humanísticamente. ¿Cuál es esa tristeza? La tristeza, según, hermanos, el mundo es una tristeza latente y prolongada. Es larga, mis hermanos, es mantenida, por el hombre. Pero la tristeza, según de Dios, es una tristeza, hermanos, que no dura mucho tiempo. Es una tristeza que se experimenta, pero no es una tristeza, mis hermanos, que se queda allí y que se estaciona allí para destruirse. No, la tristeza, según Dios, es producida y mantenida por la Biblia o por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es aquella que te dice: pecaste contra Dios, pecaste contra tu esposo. La tristeza, según el mundo, hermanos, es: me van a cachar. Ay, Señor, cuando mi esposa se dé cuenta. Esa es la tristeza según el mundo. ¿Saben? La tristeza según Dios se preocupa por el daño causado a Dios y a otros, a tu esposo, a tu esposa. Tanto tiempo, ¿verdad? Cargando ese sentimiento de culpabilidad, hermanos, que te daña a ti y ya daña a los demás. Solo considera su punto de vista y su situación personal. Esa no viene de Dios. Si tú y yo estamos experimentando sentimientos que dice: es que yo tenía razón, es que si la situación cambiara. Esa es tristeza, hermanos, por el pecado o por el sentimiento de culpabilidad que produce el pecado, que viene del mundo y no es de Dios. Pero la tristeza que viene de Dios se preocupa por el daño causado a Dios y a otros. Cuando es tristeza según el mundo, es orientado al pasado o al presente y no ve el futuro con esperanza. Pero cuando viene de Dios, considera el porvenir, considera el futuro, ve hacia atrás, hermanos, y dice: no, yo pongo mis ojos en el autor y el consumador de mi fe, que es Cristo Jesús. Amén. No está atrapado por el pasado. Esa es la tristeza, mis hermanos, según del mundo. ¿Y saben cuáles son los efectos? Cuando es la tristeza, hermanos, por el pecado,
sentimientos de culpabilidad por el pecado, nos precipita en la desesperación, nos daña, nos obliga a deshacernos de ella para sentirnos mejor y complica nuestra situación. Pero cuando es la tristeza según de Dios, da esperanza, mis hermanos, produce arrepentimiento saludable, nos lleva a arreglar nuestra situación ante Dios y a los demás y transforma nuestra condición. No nos deja en la desesperación, mis queridos hermanos. Cuando es del mundo, mis hermanos, nos deja. Y cuando digo del mundo, por favor, los que están escuchando esto, los que están viendo en internet, no piense que, bueno, todos vivimos aquí en el mundo. No, estoy hablando de la naturaleza caída del pecado. ¿Okay? Cuando viene esa tristeza, ¿okay?, sumida por el pecado, ¿saben? Nos deja entregados a nosotros mismos bajo el imperio de nuestra carne, de nuestro orgullo. Produce frustración, insatisfacción, no estamos felices, provoca el desánimo, provoca rebelión y produce la muerte. Pero la tristeza, según Dios, nos invita a contar con Dios y su gracia en humildad. Trae solución, y la satisfacción favorece actitud, aceptación, confianza y conduce a la salvación. Yo te pregunto, ¿estamos tú y yo experimentando el sentimiento y la tristeza por el pecado de acuerdo a lo que Dios nos dice? Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que me tardaría, hermanos, mucho tiempo para poder explicarlos. Pero mis hermanos, cuando es la tristeza de Dios, saben, nos quebranta, pero no nos deja postrados. Isaías 57:15 nos dice: habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el corazón de aquellos que están quebrantados. El arrepentimiento, mis hermanos, no es un remordimiento abrumador que nos lleva a la desesperación. No. Dice la palabra de Dios que nuestros estados, hermanos, que nosotros debemos, en Hebreos 12:2, tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador ¿de qué? De nuestra fe. Nos ayuda a ver hacia adelante, no hacia atrás. Nos da liberación, hermanos. Nos lleva a buscar la liberación, y cuando la encontramos, mis hermanos, somos libres. Yo he experimentado sentimientos, hermanos, y saben, había un sentimiento de culpabilidad que yo lo traía desde mi niñez. Un sentimiento, hermanos, que me carcomía, porque aquel daño que se me hizo, ahora yo lo convertí en ira. Y esa ira, hermanos, yo me estaba desquitando, aún siendo ya convertido. Y antes de ser pastor, cuando estaba tomando una clase, hermanos, de psicología, allá en la Universidad de Montemorelos, en la clase cuando estábamos estudiando terapia familiar, me acuerdo que allí, en ese momento, busqué, mis hermanos, allí el Espíritu de Dios me ayudó a finalmente sacar aquello que, aunque yo había sido la víctima, de aquella verdad que se me reveló de niño, yo lo había transformado, hermanos, en odio contra estas personas. Y saben, por primera vez, en relación a ese punto, mis hermanos, experimenté la tristeza según viene de Dios. Y me liberé. Y saben, fue para mí tan especial ese momento. Recibí apoyo de mis compañeros, mis colegas, cuando investigaba yo el efecto psicológico del daño que se le hace a los niños en ciertas edades. Y mis queridos hermanos, yo quería llegar a ese punto, ¿saben? Porque yo sabía que Dios me iba a bendecir con hijos, y yo no quería seguir trayendo aquellas cosas para dañar la vida de mis hijos o mis hijas en el futuro. Dios me dio hijas. Mis queridos hermanos, la culpabilidad falsa o verdadera, y con eso termino. La culpabilidad verdadera procede de la exposición a la palabra de Dios. Te dice, ¿verdad? Te lleva, tu acción te lleva a la indicación de que no estás siendo un buen padre, porque dice la palabra de Dios, no, ¿verdad? No lleves a ira a vuestros hijos. Te dice
que no está siendo un buen esposo, porque la palabra de Dios te dice de que esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Airaos, mas no pequéis. Cuando toda tu acción te lleva a decirte y a mostrarte en la palabra de Dios, eso viene, es una culpabilidad buena, mis hermanos. Y entonces, producida por el Espíritu Santo, el Consolador te trae, mis hermanos, te comienza a traer esperanza y a la solución. Pero cuando la culpabilidad es falsa, mis hermanos, viene de una introspección enfermiza que entonces está llena de mentiras, vaga, borrosa, culpabilidad, condenación contra ti mismo. Te destruye, te dice que tú no sirves, que tú eres terrible y esto y lo otro. Mis hermanos, esa voz no es la voz de Dios, es una culpabilidad falsa. La culpabilidad falsa, mis hermanos, descansa sobre nuestros sentimientos. Qué mala soy, es subjetiva y sentimental, sujeta a los cambios, a las circunstancias y a las condiciones, si cambian, si fueran correctas. Pero cuando es una culpabilidad buena, es establecida y reconocida sobre la base bíblica, es objetiva, mis hermanos, y es bíblica. Concluyo, mis hermanos, diciéndoles lo siguiente: Dios desea liberarnos como liberó a David de la culpabilidad falsa y la tristeza mala, ¿verdad? La tristeza que no viene de Dios. Mis hermanos, Él quiere liberarnos para que traigamos una verdadera confesión y arrepentimiento. No calles más. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mis hermanos, David estaba experimentando ansiedad, condenación, irritable el hombre. Por eso condenó a muerte a ese hombre que le había quitado la oveja aquel en la historia, que no era verdadera. Mis queridos hermanos, pero dice David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y quiero decir algo. Puede que tú seas la víctima, puede que tú fuiste la víctima de algo. Puede que tú no hiciste el acto de maldad que se hizo sobre ti, pero el hecho de que lo revivas, lo resientas, el hecho de que no lo has superado, se puede volver en rencor, en enojo, en ira. ¿Y sabes? Tienes la responsabilidad también, ¿sí?, de buscar, de confesar, de arrepentirte, de experimentar el dolor y la tristeza según viene de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tanto como el que cometió el acto, pero como el que fue víctima, ¿sabes?, se dañan ambos, se dañan. ¿Por qué creen que Jesús, cuando lo comenzaron a crucificar, lo primero que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús ahí en la cruz? Él no quería que el odio, que él siendo víctima, el odio lo agobiara y le causara a él cargos de conciencia, rencor. No, por eso él comenzó, mis hermanos, la obra de la salvación, brindando perdón a aquellos que le hicieron daño. Y lo escucharon. Él lo pudo haber dicho en su mente, pero ellos lo escucharon y todos quedaron asombrados, porque aquel centurión dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios, por lo que había escuchado y cómo Jesús se había comportado en medio de toda esa victimación que le hicieron. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja hallará perdón. En esta noche, mis hermanos, yo pregunto, en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué quisiera? No importa si tú lo hiciste o no importa si tú lo recibiste. Sabes, esta noche el Señor te dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Esta noche el Espíritu de Dios ha hablado a nuestro corazón. Que lo que experimentemos, mis hermanos, si experimentamos sentimientos de culpabilidad, recuerden, si vienen de Dios nos hacen ver hacia la solución de Él, hacia el futuro con esperanza, con perdón. Pero si vienen, hermanos, del pecado, de Satanás, nos hacen mantenernos ahí y ver hacia el pasado, que cambie nuestras circunstancias. Eso no viene de Dios. David dijo: pequé contra Jehová y Dios lo perdonó. Amén. Allí fue el momento donde Dios lo liberó del sentimiento de la culpabilidad y la tristeza, según viene del mundo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Dios, que podamos nosotros experimentar el sentimiento de culpabilidad, el entristecimiento que viene, Señor, de ti. Oh Padre, que nos ayude a arrancar esa confesión que diga: Señor, pequé contra ti. Pero Señor, allí, Señor, no nos quedamos en desesperación, sino que tú perdonas nuestros pecados. Nos liberas en el momento, Señor, aún para perdonar a aquellos que nos han ofendido. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que podamos experimentar esto todos, los que hemos escuchado tu palabra aquí presentes y los que han estado escuchando en el internet. Tu bendición nos acompañe, la presencia de tu Espíritu vaya con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a pedir a los diáconos, hermanos, que puedan pasar y